En esta ocasión vamos a explicar un poquito lo que es la introducción a capacitores. Vamos a poner el formulario pues el cual va a ser muy útil para realizar ese tipo de circuitos. Vamos a ver de los circuitos paralelos y los circuitos de capacitores serie. ¿Cuáles son estos? Bueno, los paralelos es cuando tenemos una fuente de voltaje, tenemos un capacitor y justamente a la par tenemos otro capacitor. A esto le llamamos capacitores paralelos. Los capacitores en series son aquellos que donde termina uno pues comienza el otro. Estos pueden ser cuantos se le plazca al docente. Ahora bien, las fórmulas para cada uno de estos. Cuando tenemos los capacitores en paralelo, vamos a medir capacitancia. La capacitancia total va a ser igual a la capacitancia del capacitor 1 más la capacitancia del capacitor 2 más la capacitancia de todos los capacitores que hayan en paralelo hasta un término llamado capacitor N, un capacitor que no se sabe cuánto van a ver en paralelo, pero la cantidad que haya pues ahí se va poniendo. Tenemos que tener en cuenta que cuando lo tenemos en paralelo la, el capacitor equivalente que vamos haciendo siempre va a ser mayor al capacitor inicial con el que lo hacemos. La segunda esta sería la primera fórmula. La segunda fórmula es la carga. La carga del capacitor en paralelo es la sumatoria de todos. La carga del 1 más la carga del 2 más la carga del 3 más las cargas de los capacitores que estén en paralelo. Y por último vamos a tener voltaje. El voltaje total en los capacitores en paralelos es el mismo. En el capacitor 1, en el capacitor 2, en el capacitor 3 y hasta el n capacitores que tengamos. Siempre va a ser igual. Ahora bien, esas serían las fórmulas en el paralelo. En el serie, en el serie se comporta inverso a cómo se comporta un circuito de resistencias. ¿Por qué? Porque pues en los circuitos de resistencia podríamos ver estas combinaciones, por lo menos de capacitancia, en los circuitos series, pero pues acá son en paralelo. En los series, la capacitancia se puede encontrar de dos maneras. Si en serie hay más de tres capacitores, más de tres, bueno, más de dos capacitores, es decir, más de dos capacitores, la fórmula a utilizar sería 1 entre 1 por el capacitor 1 más 1 entre el capacitor 2 más 1 entre el capacitor 3 y así sucesivamente hasta el valor del capacitor que tengamos. La siguiente fórmula es para hallar la capacitancia cuando tenemos específicamente dos capacitores. Cuando solamente son dos capacitores los que están en serie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta va a ser igual al capacitor 1 por el capacitor 2 entre el capacitor 1 más el capacitor 2, tal como se trabaja cuando hay dos resistencias en paralelo. Ahora bien, en este tipo de capacitores, la capacitancia equivalente es menor que la capacitancia inicial. Ahora bien, la otra fórmula sería el voltaje. El voltaje en serie
va a ser igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2 más los voltajes de todos los capacitores que estén en serie. La carga total o la carga equivalente sería igual a la carga del capacitor 1 más aquí es igual, más igual a la carga del capacitor 2 igual a la carga del capacitor 3. Esas serían las fórmulas básicas de los capacitores. Una última fórmula. Cuando te piden energía. Cuando te piden energía en los capacitores, vas a usar la energía se representa por la U. ¿Por qué? Porque pues es la energía potencial. Y este va a ser igual a un medio por la capacitancia al cuadrado por el voltaje o un medio de la carga al cuadrado entre el voltaje. Recordando que la fórmula fundamental de todo capacitor es igual a la carga igual a la capacitancia por el voltaje. Esta es la fórmula fundamental. Y pues despejando acá sale esta combinación. Estas serían las fórmulas básicas, el formulario de los capacitores series y paralelos. Ahora bien, continuaremos con un pequeño ejercicio. Nos dice que tenemos una fuente que está en paralelo con dos capacitores. Capacitor 1, capacitor 2 y que la fuente es de 9 voltios. Nos dice que el capacitor 1 es de 5 microfaradios y que el capacitor 2 es de 12 microfaradios. Y nos dice, literal A, calcule la capacitancia equivalente. Ok, si recordamos el formulario, decíamos que cuando teníamos un circuito en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a el capacitor 1 más el capacitor 2. Así que aquí hacemos lo mismo. El valor del capacitor 1 es 5 microfaradios más 12 microfaradios del capacitor 2. Esto es igual, 12 más 5 es 17 microfaradios. Y ahí obtendríamos el literal A. El literal B nos pide la diferencia de potencial. Nos dice que calculemos la diferencia de potencial en ambos capacitores. O sea, que calculemos cuántos voltajes tienes. Ahora bien, recordemos que cuando tenemos esto en paralelo, el voltaje de la fuente, el voltaje equivalente, o sea, el voltaje de acá de la fuente, es igual, esto puede ser el voltaje de la fuente, es igual al voltaje del capacitor 1, igual al voltaje del capacitor 2, igual a todos los voltajes de los capacitores que tenemos en paralelo. Eso quiere decir que si nos pide el diferencial de potencial, nos está diciendo que encontremos el voltaje en capacitor 1, el voltaje en capacitor 2 o en todos los capacitores que están en paralelos. Ahora bien, no hace falta hacer cálculos, solo podemos poner que el voltaje del capacitor 1 es igual a 9 voltios, ya que la fuente, inicialmente la fuente también pues era de 9 voltios. Y el voltaje del capacitor 2 también sería 9 voltios. Y por último, este ejercicio nos pedía que calculáramos la carga almacenada en cada capacitor. Carga almacenada
en cada capacitor o cada condensador. Es lo mismo, condensador y capacitor pues es lo mismo. Para hallar esto recordamos la fórmula fundamental que decíamos que era la carga igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, respecto a esto vamos a encontrar la carga del capacitor 1 es igual a la capacitancia. La capacitancia del capacitor 1 es de 5 microfaradios. Y el voltaje, pues acá lo tenemos, que es de 9. Entonces vamos a tener que la carga del capacitor 1 va a ser igual a 5 micro por 9. Eso nos da 45 micro. 45 micro. Recuerden que la multiplicación de esto es coulomb. Así que ahí tenemos 45 microcoulomb. Ahora bien, nos pide uno más que es la carga del capacitor 2. El capacitor 2 es de 12 microfaradios y el voltaje es de 9. Volvemos a ocupar la calculadora, lo cual nos da que 12 micro por 9 es igual a, nos da eso, le damos shift y acá pues le podemos dar así para que nos muestre 10 a la 6 o 10 a la 3, ahí es dependiente como quieran. Yo lo voy a trabajar con 10 a la 6, nos da 108 micro. Así que el capacitor número 2, la carga es de 108 microcoulomb.